Ahora vamos a cambiar radicalmente de tema. Hace un rato le comentaba a usted al inicio del noticiario, pues de esto que sucedió hoy en la mañanera, cuando le hacen un planteamiento a Claudia Sheinbaum sobre las declaraciones de el diputado de Morena, Pedro Aces, pues secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, el CATEM, Pedro Miguel Aces Barba, y qué mejor que invitar al especialista de especialistas, al doctor Gustavo Leal, que ya se encuentra aquí con nosotras y nosotros. Gustavo Leal, doctor, buenos días. Qué gusto saludarte, Ernesto, a ti, todo el auditorio, y felicitarte por esa publicación que anuncias. Leeremos con mucha atención tu valioso trabajo, Ernesto. Gracias, gracias. Sí, pues es una compilación ahí de varios coautores, y entre Global Exchange y Rompebien TV, pues hemos trabajado largo sobre este libro. Ya lo presentaremos. Muchas gracias, Gustavo. Pues Gustavo, para la audiencia también, en el caso que no estuviera en la mañana de que iniciamos transmisiones, vamos a pasarles la intervención precisamente de Pedro Miguel Aces Barba, hablando pues, de las 40 horas que incluso ya había anunciado Claudia Sheinbaum, y entrevistan a este diputado de Morena, uno de los históricos del PRI, pero ya sabe usted, el chapulineo sigue a todo lo que da, y este hombre que precisamente acaba de ser senador y ahora pasa a ser diputado y sigue siendo secretario general de este sindicato. Vamos a ver lo que dijo y regresamos aquí con el máster de másters para hablar sobre el tema. Claro. ¿Qué otros proyectos tienen para mejorar la calidad En de su vida de los momento trabajadores? vendrán lo de las 40 horas. Hoy podemos ver que hay ya muchas áreas de trabajo, como son los bancos, como es la burocracia, que trabajan 40 horas, semana inglesa, de lunes a viernes. Entonces vamos a proponer también que el que quiera trabajar 40 horas, que trabaje 40 horas, y el que quiera trabajar 48, que trabaje 48. Yo creo que esa es una buena salida. La gente en este país quiere ganar mejor, no quiere descansar más, quiere ganar mejor para tener una mejor forma de vida. Hoy, el mayor número de trabajadores en este país son jóvenes y quieren trabajar hasta 12, 15 horas. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos los legisladores en que en esto de las 40 horas tomemos con cabeza fría las cosas, bien pensadas, porque al final del camino los empresarios, si nos vamos todos a 40 horas, van a tener que contratar horas extras, y esas horas extras no las va a asumir el empresario que produce las cosas, se las va a trasladar en precio al consumidor, y hay que tener mucho ojo. Por eso en la legislatura pasada, cuando se hicieron los foros, CATEM fue la única central obrera que fue en contra para que no pasara. ¿Por qué? Porque puede traer una inflación. Entonces tenemos que estar haciendo las cosas con precaución, no nada más es votar las cosas por votar, hay que hacer un análisis de fondo para que le convenga a nuestro país. Todos somos mexicanos, entonces no es una cosa de capricho o porque yo soy de un partido o porque ellos son del otro, hay que pensar en nuestro país, ¿sí? No conviene una inflación para México en este momento. Lo que conviene es que tengamos crecimiento en materia económica, que los indicadores hoy te digan que México con el nearshoring puede crecer entre un 5 y un 8% en los próximos años, cosa que nunca hemos crecido. Entonces hay que cuidar ese tipo de cosas. Eso es lo que tenemos que hacer los dirigentes obreros. Pensar muy bien qué le conviene al país, cómo no dañas a las empresas y cómo ayudas al trabajador. Hoy la presidenta sigue en las 40 horas, o qué otros proyectos tienen para mejorar la calidad En de su vida de los momento trabajadores? vendrán lo de las 40 horas. Hoy podemos ver que hay ya muchas áreas de trabajo, como son los bancos, como es la burocracia, que trabajan 40 horas, semana inglesa, de lunes a viernes. Pues ahora sí que, como dice el secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, Gustavo Leal, dice, primero dice, hay que cuidar a los empresarios y después a los trabajadores, en ese orden
¿Qué decía al respecto Gustavo Leal? Claro, pues es muy oportuno que hayas notado la intervención de este representante popular y aclarar también, como vamos a comentar ahora, que también la presidenta Claudia ya se refirió en la mañanera justamente a esta intervención. Yo creo que es muy interesante que este tema se debata porque hay que poner en primer lugar, Ernesto, y a todo el auditorio, en la siguiente pregunta: ¿realmente a quién representa este representante popular? Digamos, ese sería el primer gran tema que nos va a permitir tirar una, línea de análisis de alta profundidad para la administración nueva de la doctora Claudia Sheinbaum respecto a lo que se hizo en materia laboral durante toda la administración del presidente López Obrador, ¿verdad? El mundo sindical está plagado de estos representantes populares que incluso tuvieron una fuerte alianza en materia electoral, como vimos con el enorme resultado de los 36 millones de votos que alcanzó el partido Morena. Pero hay ahí de todo. Tenemos una representación sindical, como en este caso, la de la CATEM, pero tenemos los sindicatos de la salud. Es increíble, por ejemplo, el liderazgo largo, debatido de Joel Ayala, o en la CESCE, o de Marco Antonio García Ayala en el Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud. Liderazgos que vienen desde el priismo, pasaron por el panismo y ahora forman parte de estos contingentes que se dicen, como dice el sindicato charro de la educación, Alfonso Cepeda, los soldados de la Cuarta Transformación, ¿verdad? Lo mismo podríamos decir en el caso de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ningún aliado más fuerte en la candidatura de la doctora Sheinbaum que ese sindicato que históricamente enterró el régimen de pensiones de sus trabajadores con el panismo de Calderón en 2008. Los sindicatos petroleros, podríamos decir, el área, como ya mencioné, de la educación. En fin, es un universo enorme que lo primero que nos plantea es qué autoridad pueden tener estos pronunciamientos de un representante, como en este caso de la CATEM, con ese tono, podríamos decir, que pretende ser pedagógico, que está mucho más cercano a los argumentos tecnócratas que conocimos verdaderamente en la época, sobre todo del priismo de Peña Nieto. Me refiero en particular a la visión que tenía el equipo en ese momento de los tecnócratas de José Antonio Meade y su Secretaría de Hacienda, ¿verdad? Que fueron los que solidificaron el argumento de que el salario mínimo y su elevación iba a tener inflación. Ahora oímos a este representante popular, ¿verdad? Que hay que preguntarnos a quién representa, descalificar completamente el problema que está de fondo. Y el problema que está de fondo es la complejidad del mercado laboral mexicano, donde hay un porcentaje altísimo, un número enorme, tal vez 30 millones de trabajadores en la informalidad, y que son justamente el fenómeno que detuvo la aprobación de fondo de esta iniciativa de las 40 horas, Ernesto, en la legislatura anterior. Es decir, lo primero que tendríamos que preguntarnos es hasta dónde ahora la doctora Claudia debe potenciar un debate que no se dio en el periodo de la administración de López Obrador, que es justamente la naturaleza de estos liderazgos sindicales, su presencia en cámaras, antes en el Senado, ahora en la Cámara de Diputados, y que representan supuestamente la voz de los trabajadores. ¿De veras la representan? ¿O son los intereses aliados que hicieron un pacto electoral que ahora ya están avanzando también, quedando bien con el pronunciamiento que hizo la doctora en el Zócalo respecto a que la posible aprobación de la semana de 40 horas sería gradual, como confirmó hoy en la mañana en la Ujú. conferencia mañanera, pero que también cuidadosamente ella señaló es un tema que nos lleva al asunto del consenso. Y entonces eso nos permite hacer un segundo nivel de análisis. Primero, la calidad de estas representaciones sindicales y segundo, lo que presentó la doctora Claudia. Sí, en efecto, por consenso se avanzó el sexenio pasado en materia del incremento de salarios mínimos, lo dijo claramente hoy otra vez la doctora. Se está estimando un incremento del 12% para cumplir con una canasta que sea de 2.5
de la canasta básica, ahorita se encuentra en 1.6, lo detalló con mucho cuidado, y ella privilegia la vía del consenso. A mí me parece muy correcto. Yo creo que tiene toda la razón. Sí, es una política de consenso entre el sector, evidentemente patronal, los trabajadores y el Estado. Pero el problema aquí es quién representa a los trabajadores. Y aquí tenemos que abrir, creo yo, un debate que no se dio durante el periodo de López Obrador. ¿Cuál es ese? Lo que podemos llamar realmente una paz laboral obradorista. Sí, es un sexenio donde la agenda sindical y particularmente la movilización laboral no tiene un incremento en su presencia como lo tuvo en otros momentos. Eso se debe, a mi manera de ver, mucho al modelo que ellos incorporaron, que es este modelo de justicia laboral, más que un modelo de modernización sindical. Yo creo que ese es un punto ante el cual realmente la doctora Claudia tendría la oportunidad de abrir lo que ella denomina este segundo piso de lo que ella también llama la cuarta transformación. Liderazgos como el que acabamos de oír o como el de los sindicatos que acabo de mencionar, por decir solo algunos nombres, no están representando realmente en ese consenso a los trabajadores. Esta afirmación del representante de la CATEM de que los jóvenes quieren trabajar, seguramente es muy cierto, sí, pero también los jóvenes quieren prestaciones sociales. ¿O qué no los ha escuchado? No ¿Y, tiene y conciencia estudiar? de No. la demanda precisa que hay, por ejemplo, en materia de seguridad social. Ahí está el asunto de todos los trabajadores vinculados a las plataformas APP. O sea, la manera en que está planteado es una manera que automáticamente nos regresa al pasado autoritario en la discusión, no del consenso, porque el consenso implicaría también el disenso, y dentro del disenso un debate sobre el futuro de la política laboral, más allá del modelo de justicia laboral que encarnó esa paz obradorista, paz laboral obradorista, y que en el fondo está dejando sin tratar el asunto realmente relevante que es la estructura del mercado laboral mexicano, Ernesto. Gracias, gracias, Gustavo, doctor Gustavo Leal. Déjame, te hago dos planteamientos. Uno a propósito de un comentario que hace Bernal Manzanilla, que él es un académico, también un investigador, y que actualmente vive, me parece, en Canadá. Dice, el sindicato es, lo pone en mayúscula, la solución, por eso los corrompen. Y bueno, pues sí tenemos una historia tremenda con los líderes sindicales. No todos, creo que hay algunos que posiblemente se salvan, pero te preguntaría sobre esto que señala Bernal Manzanilla, el sindicato es la solución, por eso los corrompen, sería una, y la otra, en materia de las 40 horas, eh, ¿qué tendría que suceder? Estamos en condiciones, ¿qué pasaría desde tu lectura si hubiera el incremento de las 40 horas? Si bien Claudia Sheinbaum, la presidenta, dijo pues que posiblemente se dé en términos graduales, el hecho de hacerlo de manera así radical, ¿qué implicaría para nuestro país desde tu punto de vista, Gustavo? Sí, claro que sí. Respecto a la primera pregunta de Bernal, tiene toda la razón, por supuesto. Yo diría, ese es el centro del problema. Si la doctora Claudia logra detonar una modernización del mundo sindical, que no solo un esquema de justicia laboral, más todo el aparato que tú en muchas oportunidades también has croniqueado, podríamos decir, que generó esta pax laboral obradorista, pues sería realmente un sexenio muy prometedor, que hubiera realmente disputa por la democracia sindical, donde en efecto, como dice Bernal, los sindicatos son la punta, y la punta debe llevar, yo creo, en un país que somos ahora, con el nivel de educación que tenemos, a nuevos liderazgos capaces de hacer debate por las plataformas sindicales y no sencillamente pronunciarse, como hemos escuchado hasta el hartazgo, como los aplaudidores del modelo que dio la paz laboral obradorista y que ahora les gustaría extender otros 6 años en el caso de la doctora Claudia. Espero yo que no.
Ahora, directamente sobre el asunto del consenso para lo de las 40 horas, yo creo que lo más fértil, Ernesto, sería que realmente aquí se abriera un debate que no se dio en el periodo anterior en cámaras, porque ahí estamos ante este otro problema. Estos supuestos representantes no están representando realmente la alternativa de las nuevas generaciones. Hay poco de eso visible en las cámaras mexicanas. Es un problema serio, no solo en esta materia, en muchas materias tenemos un monopolio de la representación que lleva las decisiones hacia las propuestas gubernamentales. Eso no es raro, ni es anómalo, pero hay que abrir el debate sobre estos temas. Y particularmente en materia de los 40 horas, lo que hay que poner sobre la mesa, me parece a mí, es efectivamente la estructura del mercado laboral mexicano. Es decir, proyectar sobre lo que tiene protección social y lo que no tiene, el determinante real de cuántos trabajadores mexicanos están en la informalidad y qué se podría hacer para atacar ese enorme universo, Ernesto, de trabajadores que quedaron en esta situación, evidentemente por motivos laborales. Aquí la experiencia que tenemos de los años anteriores es un poco triste. Antes del licenciado López Obrador, el tema de la informalidad y por tanto de las 40 horas siempre fue tratado como lo trató ahorita justamente este representante sindical, en términos de un impacto, podríamos decir, económico, no en términos de lo que se podría hacer realmente para cumplirles con protección social a esos trabajadores que están en la informalidad. Es un problema del modelo económico mexicano. Y ese es el que yo creo, Ernesto, que haríamos muy bien que la doctora Claudia pudiera introducir ahora en el nuevo formato que le dio a las mañaneras, que se consideraran temas como estos para que se abriera una información más amplia a toda la ciudadanía. Porque si nos reducimos a lo que va a pasar en cámaras, pues evidentemente las iniciativas van a ser apoyadas ahora por esa mayoría y va a suceder lo que acabamos de escuchar ahorita en voz de este representante popular, que es decir, dice él, hay que ser muy serios. Fuimos los únicos que nos opusimos. Sí, pero eso hay que proyectarlo ahora en un debate más allá del marco parlamentario. Habría que discutirlo en términos de lo que es la estructura real del mercado de trabajo y qué significa como ventaja que se pasara a un esquema de 40 horas. Digamos, si la representación patronal en el consenso al que se refiere la doctora Claudia está tal vez actualizada, dudo mucho que en ese consenso la representación de los trabajadores esté actualizada con esos liderazgos que ahora sindicales, que ahora además también son representantes populares. Y yo creo que ese es lo siguiente que se podría hacer, Ernesto, como un espacio muy prometedor para el enriquecimiento del debate público. Gracias, gracias, Gustavo. Parte de la audiencia, y perdone ahí el abuso, mi querido Gustavo, dice Alfonso Ramírez: hola, señores, ¿qué pasa con la NOM 35 sobre el descanso en la jornada misma, aparte de las horas de comida, tener lugares de recreo y esparcimiento en los sitios de trabajo? Bernal Manzanilla también vuelve a comentar: Pax corporativa que no laboral y mucho menos trabajadora. Dice Rubén Darío Arechiga: Luisa María Alcalde Luján favoreció la corrupción al apoyar a los charros sindicales. Listúa: hay como 872 estudios sobre cómo reducir la jornada laboral, aumenta la productividad, reduce la rotación de personal, los permisos por enfermedad y la ausencia, no en términos económicos. Y dice Catiusa: 3 turnos de 8 horas para 3 trabajadores y no jornadas abusivas de 10, 12, 16 horas. Además de este señalamiento que hacía Pedro Aces, estas pesadillas que todavía tenemos en el país y que están ahí incrustadas como rémoras ahí en Morena, como Pedro Aces, que dice: habría un proceso inflacionario, tendríamos inflación si hubiera ese ajuste a las 40 horas.
aquel mito del incremento salarial también me recuerda qué decía al respecto de estos comentarios que te hace la audiencia y esto último que te señalo, Gustavo. Claro que sí, Ernesto. Es muy interesante lo de la NOM 35. Sí, en efecto, yo diría la NOM 35 y todas. Aquí viene otro problema. ¿Con qué presupuesto cuenta la nueva Secretaría del Trabajo para pagar realmente los inspectores? ¿Cuántos inspectores tiene? Por ejemplo, en materia de los jornaleros agrícolas, ¿quién vigila eso como Secretaría del Trabajo? Es decir, la anemia presupuestal es otro factor fundamental que explica la incapacidad regulatoria aquí del Estado. Esa pax laboral obradorista está puesta en el marco, como ya dije, de un debate de la justicia laboral que la doctora Claudia podría trasladar a un debate sobre la democratización sindical, ir a fondo. Y en el caso de las 40 horas, estas observaciones que se nos están haciendo, todas son justas. Sí, hay ese estudio y muchísimos más. El asunto es que si eso pasa solo por el debate parlamentario, no hay manera de que haya enriquecimiento ciudadano en la temática, no hay una dilatación del debate público. Tal vez, ojalá, si escuchar estas propuestas la doctora Claudia, podría hacerse eso directamente en materia de espacios de la mañanera, proyectado, como digo, sobre la estructura del mercado de trabajo, que es el que está determinando esta necesidad de las 40 horas. Si se revisa, por ejemplo, la legislación reciente en materia de protección social que se hizo en el sexenio pasado, se verá que es de mucha urgencia documentar estos espacios de informalidad y no solo calificar, como lo está haciendo este representante supuesto popular, inmediatamente monopolizando una voz para la toma de decisiones. No, hay que abrir el debate y como dijo evidentemente la doctora Claudia, lo repitió hoy, dijo, por eso lo planteé en términos de gradualidad, hay que dilatar el consenso. Justamente para dilatar el consenso se necesita mejor información y menos descalificaciones tecnocráticas en donde se vaya al fondo del asunto público, que es, como ya dije antes, la estructura del mercado de trabajo, Ernesto, y el altísimo índice de informalidad que muestra. Ya, pues parte de los grandes desafíos que estará teniendo y que está teniendo la presidenta Claudia Sheinbaum. Y te preguntaría también un poco en términos generales, mi querido Gustavo Leal, ¿cuál es, desde tu punto de vista, ahora que tenemos 3 días que estamos estrenando presidenta, eh, cuál es, desde tu punto de vista, en términos de ley laboral, de leyes laborales, Instituto Mexicano del Seguro Social, cuáles son eh, los desafíos primarios que tú estarías apuntalando que tendría que estar la presidenta Claudia Sheinbaum empujando de manera, pues, rápida? Sí, Ernesto, con mucho gusto. Bueno, en primer lugar, yo pondría en la agenda laboral el tema principal de abrir el debate más allá de la paz laboral obradorista en términos de lo que es propiamente la verdadera democratización sindical para el futuro, sobre todo de las nuevas generaciones. Ahora, yo veo otras dos áreas sumamente complejas que con mucho gusto iremos detallando cuando te parezca a ti pertinente y que se desprenden tanto de su intervención primero en la Cámara de Diputados y después en el Zócalo, apenas el 1 de octubre, y que son altamente inquietantes. En primer lugar, en materia de lo que sería propiamente el tratamiento de las pensiones, estamos ante el riesgo de que la doctora Claudia se quede con los parches que heredó Andrés Manuel López Obrador, porque en su compromiso 57 en el Zócalo así lo comunicó. Ahí tenemos una gran oportunidad de abrir un debate muy profundo, porque los parches que heredó el licenciado López Obrador no resuelven, sino al contrario, complican el asunto público. Y la segunda área que yo veo que es crucial abrir también a debate es la de la salud. Tanto en la intervención del Zócalo como en la intervención de la Cámara de Diputados, ella se refirió solo al problema de consolidar el esquema del Instituto
IMSS Bienestar, de nueva creación para la atención de la población sin seguridad social. Pero no hay un solo apunte de fondo sobre la gran demanda ciudadana que hay sobre la mejora de los servicios de las instituciones grandes como el IMSS, el ISSSTE y en general todo el aparato de salud que tiene dispuesto México durante todo el siglo XX y lo que llevamos avanzado del siglo XXI. Ahí veo yo una gran segunda oportunidad de abrir un debate porque no se advierte todavía con los elementos que tenemos líneas maestras de política que dieran una identidad a su nuevo periodo de gobierno, atendiendo las grandes demandas ciudadanas sobre la urgente mejora de estos servicios. Yo veo esas tres áreas fundamentales, Ernesto, que creo que pueden ser objeto de tratamiento detallado nuestro en muchas otras oportunidades, ¿verdad? Ya, gracias, gracias, sí, Gustavo. Y una última pregunta, Con gusto. te preguntaría a propósito de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿qué cambió en materia laboral, en materia del Instituto Mexicano del Seguro Social, la administración con el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué cambió para bien o para mal? Mira, esa es una pregunta muy buena y es muy importante tratar de responderla justamente para abrir oportunidad a la administración entrante de la doctora Sheinbaum, ¿verdad? Realmente en materia estricta de seguridad social, incluyendo todos los componentes que hay ahí, incluido también la parte del mercado de trabajo, lo que tenemos más que la construcción de algo nuevo es detener una inercia que nos había heredado justamente con mucha complejidad los 36 años del periodo neoliberal. Realmente en esa materia el neoliberalismo fue terriblemente destructivo y hay que volverlo a decir siempre con toda precisión. La peor parte es responsabilidad de Ernesto Zedillo, que es el verdadero régimen neoliberal, y después de Felipe Calderón. Esas dos administraciones, apoyadas además por personajes como Manlio Fabio Beltrones, que acaba de volver a una representación popular en el Senado, no hay ninguna de estas iniciativas al margen de la participación del PRI histórico, digamos. Sí representaron una regresión franca, con altísimos costos humanos y económicos. Desde mi punto de vista y del programa de trabajo que yo desarrollo, Ernesto, hace tantísimos años en estas temáticas, creo que la administración de López Obrador es importante porque frena una inercia. Efectivamente, eso sí hay. Ahora, lo que se frena no arma lo nuevo. Esto es lo que hay que abrir a debate. Y en ese sentido no fue muy, podríamos decir, nutritivo que justamente funcionarias como Luisa María Alcalde, que fue secretaria del Trabajo, luego secretaria de Gobernación y ahora estará en el partido Morena, hicieran de detener esto un exagerado esfuerzo por presentarlo como automáticamente algo nuevo. Eso no es cierto. Por ejemplo, en materia de pensiones, el Fondo para Bienestar que se aprobó al final es absolutamente una extensión del financiamiento al modelo Afore. Y ella lo trató de presentar de una manera como si realmente ajustara a las palabras de lo que decía AMLO, se hubiera resarcido a los trabajadores del tremendo golpe que dio Cedillo. No es cierto. Hay evidentemente ahí una figura intermedia muy compleja que ha enfrentado con las mismas dificultades Colombia y Chile, ¿verdad? Muy difícil corregir el área de pensiones y que justamente ahí yo creo que la presidenta tiene nuevas oportunidades que hay que invitarla a que las asuma como una oportunidad para realmente beneficiar a las mayorías. Entonces la administración detiene, hay un detente, eso es efectivo, de esa inercia neoliberal. Pero también es cierto que no está construido lo nuevo. Lo nuevo hay que realmente retrabajarlo. Y para eso, por eso volvería a lo que decía antes, requerimos urgentemente de un consenso, como dice Claudia, real, no de un consenso con representantes
como el que acabamos de escuchar, sino verdaderamente de quien ponga sobre la mesa auténticas propuestas nuevas para avanzar y no solo aplaudir de manera tan exagerada como lo hizo Luisa María Alcalde, decisiones que no representan correcciones de fondo, Ernesto. Eso evidentemente lo podemos seguir tratando cuando tú gustes con mucha mayor profundidad. Doctor Gustavo Leal Fernández, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. A ti, Gracias, Ernesto. gracias de verdad. Y ahí seguimos, ahí le seguiremos dando lata, Gustavo. Un placer y que tengan muy buen día. Saludos a ti, a la producción y a todo el auditorio. Estamos en contacto, ¿eh? Muy buen día Gracias. para todos, ¿eh? Hasta luego. Gracias, gracias, Hasta Gustavo. luego. Pues Gustavo es mancuerna mucho con el doctor Héctor Javier Sánchez y es un invitado por demás frecuente, podemos decir que es ya colaborador de nosotras y nosotros desde hace ya varios años. Ha escrito incluso libros con Héctor Javier Sánchez que pues hacen una mancuerna maravillosa. En fin, y hoy se lo secuestramos a Héctor Javier. Hoy dijimos, vamos a agandallarnos un poquito a Gustavo Leal. El hombre es un expertazo en la materia, lleva décadas, es de izquierda, es un tipo que hace un trabajo, muchas luces, seguramente usted ya lo escuchó, ¿no? Pero esta frase de el seguro popular que repetía el presidente, ni era seguro ni era popular. Pues esa frase es precisamente de Gustavo Leal, del doctor Gustavo Leal, y después pues ya se hizo del pueblo y del presidente Andrés Manuel López Obrador, que por ahí alguien se enoja y dice que no es presidente, es expresidente. Pues a todos los expresidentes les dicen presidentes, así que no se atore ahí en esas cosas, ahí la vida está en otra parte, no en esos detalles.